Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. En estos días pasados, el mundo entero estuvo haciendo una gran celebración. Bueno, limitada celebración por los días que estamos viviendo. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando del Día del Niño. Tal vez uno pudiera decir, bueno, ese es un tema sin importancia. Pero más sin embargo, la Biblia nos enseña que para Jesús fue un tema de suma importancia. Tan es así que usó palabras muy fuertes, palabras muy definidas con relación a los niños, con relación a nuestra actitud que tiene que ser como un niño. Para poder entender todo esto, vamos a entrar a lo que enseña la palabra de Dios y para ver cómo nosotros tenemos también que aprender de ella y nosotros cambiar aún muchas conductas, actitudes y pensamientos de nosotros para poder recibir los beneficios y las bendiciones del reino de Dios. ¿De qué te estoy hablando? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 18, de esta manera: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense la palabra, la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y es porque en este mundo siempre uno se pelea por el poder, por ser el primero, sea en la cuestión religiosa, sea en la cuestión laboral, sea en la cuestión hasta familiar, o sea en la cuestión política. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo les dio una respuesta a los discípulos para que ellos pudieran entender este concepto ahora desde el punto de vista del Evangelio. Dice la Biblia que el Señor Jesús les respondió, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense qué palabra tan fuerte. Así que cualquiera que se humillare como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esa fue la palabra y la respuesta del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refería el Señor Jesucristo cuando está hablando de hacernos como niños? Siendo que niño muchas veces es sinónimo de inmaduro, es sinónimo de latoso, es sinónimo de egoísta. Por ejemplo, 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: ya no sean como niños. O sea, está hablando de gente inmadura, sino que él está hablando de que fueran maduros. O también la Biblia nos habla en Efesios 4:14 que el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice: no sean como niños, que son llevados por doquier de viento de doctrina. Está hablando que había una inmadurez, que por eso es que venían doctrinas nuevas o doctrinas que no estaban basadas en la Biblia y la gente era arrastrada hacia ello, hacia el error, y su situación estaba peor. Entonces, cuando la Biblia está hablando el Señor Jesucristo y dice que tenemos que ser como niños para entrar, fíjese, para entrar en el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, para recibir las bendiciones del reino de Dios, dice que tenemos que convertirnos y hacernos como niños. ¿A qué se refiere esto? Dice la Biblia que tenemos que humillarse, dice: así que cualquiera que se humille como un niño. ¿Qué significa eso? Que muchas veces uno, entre más grande está, entre más adulto está, le cuesta más a uno humillarse. Lo tienen a uno que humillar. ¿Por qué? Porque uno no reconoce sus errores,
uno no reconoce sus necesidades, uno no reconoce sus faltas. Entonces, por eso dijo el Señor que uno tiene que humillarse como un niño. A eso se refiere. ¿Qué otra cosa se refiere? Dice en Marcos 10:15, vamos a leerlo. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjese, recibir el reino de Dios como un niño. ¿A qué se refiere recibir el reino de Dios como un niño? Se refiere a que nosotros, cada vez que somos más adultos, nos volvemos más sabios según nosotros, nos volvemos más prejuiciosos, nos volvemos más incrédulos. Entonces, cuando uno va al Evangelio, a la palabra, o escucha el Evangelio, duda, no cree. Si la palabra de Dios nos dice que Él nos ha sanado por medio de sus llagas, uno no cree que sea así tan fácil. Por eso es que la Biblia dice que si nosotros queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. ¿A qué más se refiere esto? Vamos ahora a 1 Corintios 14:20, donde dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿A qué nos está hablando? Dice la Biblia que tenemos que ser como niños. ¿Relacionado con qué? Con la malicia. Entre uno más grande está y más va creciendo, uno se va llenando más de malicia. Un niño hace las cosas sin malicia, hace las travesuras sin malicia. Y muchas veces su mentalidad ve una cosa, ve una persona, juzga y lo hace sin malicia. Y uno ya hasta empieza a tener una mirada maliciosa. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que hacernos como niños. En otras palabras, sacar de nuestro corazón toda esa malicia para poder entrar un día en el reino de Dios. ¿Qué más podemos aprender de esto? Un niño, por ejemplo, es muy creativo. Y uno también, conforme uno va más creciendo, como uno va haciéndose más viejo, va perdiendo eso. Todo le aburre, todo le fastidia. Ya no tiene ese sentido de novedad, ese sentido de creatividad. Y siendo que el Evangelio es una aventura, donde dice la Biblia que Él hace nuevas todas las cosas. Así es una aventura donde tú cada día vas conociendo más del reino de Dios, vas experimentando algo nuevo del reino de Dios. Por eso es que tenemos que ser como niños. Otro aspecto de un niño, y hasta lo dice un dicho popular, que tanto los niños como los borrachos siempre dicen la verdad. Un niño no miente. Un niño lo enseñan sus padres a mentir. Porque ve el ejemplo y porque los mismos padres les dicen, no, tú di esto, aunque sea mentira. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. En otras palabras, que quites de ti esa práctica de ser una persona mentirosa, de ser una persona de doble ánimo, de ser una persona de hipocresía. Tenemos que ser como los niños que siempre dicen la verdad. Y por último, el Señor Jesucristo dijo que quien reciba a un niño, dice que a Él lo recibe. Así es que yo te invito a que tú permitas y tú tomes la decisión de empezar a sufrir esa transformación, de ser como un niño para poder entrar en el reino de Dios y que cambiemos nuestra actitud hacia los niños, pensando que esos niños representan a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros vamos a demostrar nuestro amor y nuestra comprensión hacia nuestro Dios, a través y por medio de los niños. Que Dios te bendiga.